Nos place darles una calurosa bienvenida a nuestro programa estelar Hablemos de la Biblia, que en estos días inciertos, en estos días angustiosos, proclama al mundo un mensaje de paz, de seguridad y de amor. Es bien dicho que vivimos en un mundo obstruido, vivimos en un mundo sacudido por la violencia, odio y guerra por doquier. No obstante, este programa inspira al corazón humano, trae consuelo y optimismo en un mundo que se desliza inexorablemente hacia el proceloso mar. Un pensamiento inspirador dice lo siguiente: quiero aprender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Para el día de hoy he preparado un tema que lo he dado en llamar 3 etapas en la historia de Israel. Y estaremos analizando un principio de interpretación bíblica que dice que el Israel de Dios es hoy espiritual y global. Sin embargo, como es costumbre en nuestro programa, vamos a pedir la iluminación del Santo Espíritu. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, es con gratitud en el corazón que venimos ante ti para desgranar todas estas hermosas verdades contenidas en tu palabra. Ven y que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente para poder ser un terreno fértil y recepcionar tu palabra. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. El estudio para hoy: 3 etapas en la historia de Israel. Y estaremos analizando un principio de interpretación bíblica muy importante, el cual dice textualmente: el Israel de Dios hoy es espiritual y global. Voy a repetir ese principio bíblico. Dice: el Israel de Dios hoy es espiritual y global. Porque debo decir que en las profecías bíblicas, especialmente en las profecías del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, en las profecías bíblicas, el Israel de Dios se debe comprender simbólica y universalmente. Porque Dios tiene tan solo un pueblo en todos los tiempos: los que se han unido a Cristo como su Salvador personal. Es decir, según este principio bíblico, el Israel de Dios no es hoy en día ni literal, ni es geográfico, tampoco étnico, ni se refiere a un Israel o a un nacionalismo. El Israel de Dios hoy es un Israel espiritual. Hablamos de la iglesia, el Israel de Dios, que no es étnico, ni geográfico, ni literal. Y forman parte todos los que se han unido a Cristo como su suficiente Salvador personal. El propósito de Dios para la nación hebrea
y para la iglesia es el mismo: llevar al mundo a aceptar al Mesías. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, se deja muy en claro que Dios tiene tan solo un Israel, pues allí se menciona solo una mujer. Dios tiene tan solo un Israel, que existe en dos etapas: la iglesia o el Israel del Antiguo Testamento y la iglesia o el Israel en el Nuevo Testamento. Dicho esto, pasaremos a estudiar tres etapas en la historia de Israel. Y digo esto porque existen varios métodos para estudiar tanto la función como el fracaso de Israel. Uno de estos métodos que podemos inferir de la palabra del Señor tiene que ver con las tres etapas en la historia de Israel. Y veremos cómo Dios de una manera benévola y paciente, Dios prolongó por muchos siglos la misericordia al pueblo de Israel. Vayamos entonces a la primera etapa del pueblo de Israel. Esta sería la etapa número 1, que va del Sinaí al cautiverio babilónico, del año 1445 antes de Cristo al año 605 antes de Cristo. Un periodo de unos 840 años. Entonces, etapa número 1, del Sinaí al cautiverio babilónico. Y es sumamente hermoso saber cómo Dios concedió a Israel en ese tiempo 8 siglos y medio para que pudiese dar al mundo el mensaje de salvación, preparar al mundo para la venida del Mesías en su primera venida. Vamos a ir a la palabra del Señor. Estaremos en el libro de Éxodo, el capítulo 19. Leeremos los versículos del 1 al 6 para tener un pequeño contexto histórico. Y antes de leer, debo decir que Dios hizo un pacto con Israel en el monte Sinaí. Es decir, cuando Dios entregó la ley, la recepción de la ley para el pueblo de Israel, fue el momento cuando Dios prácticamente contrajo nupcias y establece un pacto con Israel en el monte Sinaí. Vamos a comenzar a leer. Dice Éxodo 19, el versículo número 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Versículo número 2. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz
y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El versículo número 1 es taxativo cuando dice que Israel llegó en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de Egipto. El tercer mes corresponde con el mes de Siván, que corresponde con el mes de junio o julio de nuestro calendario gregoriano. En el Nuevo Testamento y según la tradición judía, ellos celebraban el Pentecostés tomando como punto de referencia la recepción de la ley. Según los judíos, cuando se celebraba el Pentecostés, ellos estaban anunciando y estaban recordando que Dios había dado las tablas de la ley, es decir, la recepción de la ley de Dios. Entonces, Dios hace un pacto con el pueblo de Israel exactamente apenas salen de Egipto, en el año 1445, que es la fecha del Éxodo. Dios da los 10 mandamientos y establece su pacto con la nación hebrea. Ahora es interesante cómo Israel inmediatamente responde a Dios a través de Moisés de que ellos van a obedecer todo lo que Dios les ha dicho. Israel promete obediencia a Dios. Eso es lo que dice el libro de Éxodo, el capítulo 19, los versículos 7 y 8. Dice allí la palabra del Señor: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces aquí podemos ver que el pueblo de Israel de alguna manera se apresuró en decir que iban a obedecer todos los mandamientos de Dios. Prometieron obediencia a Dios. Es interesante notar cómo la presencia visible de Dios, la Shekinah, entró al tabernáculo erigido por Moisés y Dios hizo su morada con su pueblo. La Shekinah, la morada de Dios. Eso es lo que dice Éxodo, el capítulo 40 y el versículo 34. Allí menciona la Shekinah. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Mis estimados hermanos, esa nube había estado guiando al pueblo de Israel por muchos años. Los guió en el desierto por 40 años. Esa gloria del Señor había guiado a Israel en una manifestación gloriosa desde Sucot, desde la salida de Israel, y se puede ver cómo Dios lo hacía visible a través de una nube de día y a través de una columna de fuego por la noche. Obviamente una manifestación del poder
y de la gloria de Dios. Es interesante que en el libro de Apocalipsis también se menciona que la gloria de Dios, el tabernáculo de Dios, estará con los hombres. Es hermoso. Entonces, la Chequiná entró al santuario que Moisés había levantado allá en el desierto. En este periodo de la historia de Israel también se construyó o se erigió el famoso templo de Salomón, donde también la gloria de Dios reposó. Vamos a leer el libro de Primero de Reyes, el capítulo 8, versículos 19 y versículo 20. Primero de Reyes 8, 19 y 20. Y también aquí la Chequiná entró al templo en los días de Salomón. Dice: pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho. Y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Entonces también la Chequiná entró al santuario que Salomón había erigido. Es decir, mis hermanos, en esta primera etapa de Israel estamos hablando de 840, 850 años aproximadamente. 8 siglos y medio de rebelión en el pueblo de Israel. Tiempo de rebelión. Esto lo confirma el segundo libro de Crónicas, el capítulo 36, los versículos del 14 al 16. Primero de Crónicas 36, 14 al 16. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Israel se rebeló contra el pacto de Dios por más de 800 años. ¿Cuánta oportunidad dio Dios a Israel en esta primera etapa? Aun cuando Dios envió mensajeros tras mensajeros, dice la palabra del Señor que ellos hacían escarnio de los mensajeros, hacían mofa de los mensajeros que Dios había enviado para amonestarlos. Entre estos mensajeros estaba el profeta Jeremías. Sin embargo, dice la palabra del Señor que fueron aumentando en su rebelión contra Dios hasta que la ira de Jehová descendió contra su pueblo y no hubo ya remedio. Mis estimados hermanos y amigos,
Dios ha sido paciente con nosotros. Dios ha sido paciente contigo. Dios ha sido paciente conmigo. No podemos seguir en rebeldía contra Dios. No podemos permitir que la ira de Dios se derrame sobre nosotros. Y dice la palabra del Señor, y no hubo ya remedio. No podemos seguir en rebeldía como Israel. También otro de los profetas que Dios había enviado era el profeta Ezequiel, enviado para amonestar al pueblo de Israel. Vamos a ir al libro de Ezequiel, el capítulo 16, leeremos el versículo número 15. Y allí se nos da una descripción bastante gráfica de la rebelión de Israel. Y dice así: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Otra versión dice, para ser de ellos. Y una tercera versión dice, suya fuiste. Aquí entonces se habla de una rebelión. Aquí dice que el pueblo de Israel cometió fornicación con Dios. Dios quería que el pueblo de Israel en su pacto fuese su esposa, la esposa de Dios. Y Dios requería de Israel fidelidad al pacto. Y no obstante, vez tras vez, el pueblo de Israel cayó en rebelión y el pueblo de Israel se prostituyó a causa del renombre que Dios había traído sobre el pueblo de Israel. Y derramó sus fornicaciones por todos lados. Por eso tenía que venir un juicio inminente contra Jerusalén. Y esto lo pone de manifiesto la palabra del Señor. Dios tuvo que hacer un alto con la nación, con el pueblo de Israel, en este caso contra Jerusalén. Vamos a ir al libro de Ezequiel, el capítulo 1, y veremos el versículo número 4. Esto más o menos ocurre en el año 593 o 592 antes de Cristo. Dice Ezequiel, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Aquí aparecen algunas revelaciones. Estas revelaciones proféticas reciben el nombre de teofanías, es decir, es una aparición, una manifestación, una revelación de la divinidad, una forma como Dios se revela a su pueblo. La verdad es que Dios vino desde el norte. El versículo dice, miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso. El Hijo de Dios vino desde el norte para juzgar a Jerusalén por las abominaciones que se estaban cometiendo en ella. Dios vino desde el norte. El norte es un punto reservado solamente para Dios. Satanás es el falso rey del norte porque usurpó sentarse a los lados del norte, pero Dios es el verdadero rey del norte. Pues Cristo vino del norte, del cielo, para juzgar a Jerusalén a causa de las abominaciones que se estaban cometiendo. Ezequiel posteriormente relata todas las abominaciones del pueblo de Israel. Y finalmente todas estas abominaciones
llevarían a la nación a la asolación. La palabra asolación se refiere al fin del orden civil y religioso de Israel y también a la destrucción de la ciudad. Es decir, se refiere al periodo cuando Dios dirigía los asuntos de Israel, el fin de la teocracia, el fin del orden civil y religioso. Eso fue creado a causa de las abominaciones de Israel, que llevó a su asolación. Al fin del periodo cuando Dios dirigía a Israel, al fin de la teocracia, y que trajo también la destrucción de Jerusalén. En un sentido podemos decir que también el papado sufrió una asolación en 1798, al final de los 1260 años de persecución papal. Sufrió una asolación por parte de Berthier, uno de los generales de Napoleón Bonaparte, cuando dio la herida de la bestia, pues allí el papado perdió su poder político y también religioso. Ahora, al reversar Dios la asolación de Israel, no solo se reconstruiría la ciudad física, sino que también se restablecerían todos los sistemas, todo el sistema levítico. Se iba a restablecer las instituciones políticas y también religiosas. Es interesante cómo en el libro de Ezequiel, el capítulo 1 y los versículos 1 al 6, es interesante cómo Dios separa a los justos de los injustos en un proceso que la palabra del Señor llama sellamiento, un sellamiento en el santuario. Y dice así el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículos 1 al 6. Dice Ezequiel: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Es interesante cómo en este sellamiento el juicio comienza por mi santuario, comenzando por mi santuario, comenzando por los ancianos que estaban delante del templo. Eso está en consonancia perfecta con lo que dice Pedro, que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿dónde quedará el impío
y el pecador. Pero hay un dato interesante, así como al principio cuando la inauguración del santuario que había erigido Moisés y luego el templo de Salomón, en su inauguración había descendido la Chequiná, la gloria de Dios. Ahora la gloria de Dios, la presencia visible de Dios, ahora debía de retirarse. Ahora había llegado el momento para que la Chequina se retirara de Israel. Eso es lo que dice el libro de Ezequiel, el capítulo 10 y el versículo número 19. Es triste porque la Chequiná era la aprobación de Dios. Era como que Dios tenía su favor volcado hacia Israel. El hecho de que se retirara significaba desaprobación. Dice: y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos cuando ellos salieron, y también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Aquí todavía la presencia del Señor estaba sobre Israel. Cuando el juicio de separación concluyó, entonces la Chequiná, la presencia de Dios, se apartó, no sin antes detenerse en la puerta oriental del templo, es decir, donde comenzaba el atrio del templo. Sin embargo, inexorablemente la Chequiná, la presencia de Dios, los abandonó tanto en el templo y también en la ciudad, y se detuvo por un corto tiempo en el monte de los olivos para luego retirarse. Mis hermanos, esto da la idea de que Dios no quería retirar la presencia, la Chequiná del pueblo de Israel. Se había quedado parado allí en el monte de los olivos, como que no se quería retirar. Eso dice Ezequiel 11, 22 al 23. Es interesante que sin la Chequiná, sin la protección de Dios, la ciudad y el templo quedarían finalmente abandonados. Así es que las abominaciones llevaron a la asolación de la ciudad. Leamos. Dice: después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Es decir, mis hermanos, el monte que estaba al oriente de la ciudad es el monte de los olivos. Aquí da la idea de que Dios no quería retirar la protección, la Chequiná de Israel. Sin embargo, la asolación de Jerusalén vino cuando tanto el templo como la ciudad y los muros fueron destruidos por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Como consecuencia, Jerusalén dejó de funcionar tanto como una entidad política y también como una entidad religiosa. Es decir, el orden teocrático había llegado a su fin. La teocracia había finalizado. Cuando Dios entregó a la nación hebrea, en ese momento terminó la teocracia. Cuando dice que Dios entregó a Nabucodonosor, en ese momento termina la teocracia para el pueblo de Israel. Entonces, por eso vino la asolación de Jerusalén, a causa de las abominaciones de Israel. Vamos a leer lo que dice Segundo de Crónicas 36, los versículos 17 al
21. Y aquí vemos cómo llegó por fin la desolación a Israel. Dice el versículo 17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y así de esta manera, mis hermanos, llegamos al fin de la primera etapa de Israel. Dios destruye el templo, la ciudad y los muros de la ciudad en manos de Nabucodonosor. Y aquí comienza el período de 70 semanas de cautiverio. Ahora llegamos a la segunda etapa de Israel, la etapa número 2. Este es el período de las 70 semanas del año 457 antes de Cristo al 34 después de Cristo. Un período de 490 años. Segunda etapa de Israel. Otra nueva oportunidad para Israel. Después de los 70 años de cautiverio en Babilonia, los judíos regresaron a su tierra y comenzaron a reconstruir el templo, reconstruyeron la ciudad de Jerusalén y también reconstruyeron las instituciones y se restablece el orden tanto político como también religioso. Una nueva oportunidad para Israel. La teocracia comienza a funcionar de nuevo. Dios había provisto una segunda oportunidad, una nueva oportunidad. Veamos lo que dice el libro de Segundo de Crónicas 36, los versículos 22 y 23. Allí vemos cómo un nuevo personaje entra en la historia. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios del cielo, ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Es decir, una nueva oportunidad a través de Ciro. Finalmente, el templo de Salomón se vuelve a reconstruir ahora a través de Zorobabel, que fue uno de los que retornaron, de los que regresaron del cautiverio de Babilonia, del cautiverio de 70 años. El templo, después del regreso del exilio babilónico, no tenía la misma gloria ni la misma magnificencia que había tenido el templo de
Salomón, el primer templo. De hecho, la Shekinah gloriosa de Jehová no entró en el segundo templo cuando fue terminado. Eso es lo que dice Ageo 2, 2 al 3. Y dice de la siguiente manera: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primero? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y sin embargo, Dios por medio del profeta Ageo anuncia que la gloria del segundo templo sería mayor que la gloria del primer templo. Mas la gloria del segundo templo no fue mayor en cuanto a la magnificencia física del primer templo. El segundo templo fue mayor que el primero porque todo el cielo vino en el don maravilloso de Jesucristo. El segundo templo, el templo de Zorobabel, que fue reconstruido por 46 años por Herodes el Grande, fue mayor no en magnificencia, sino porque el Hijo de Dios, el Dios que nos ama, vino, predicó y enseñó en ese templo. Y sin embargo, hasta el día de hoy, los judíos están procurando entender esta profecía, pues el segundo templo nunca tuvo la gloria física que tuvo el templo de Salomón. Y por eso dijo Jehová: y llenaré la gloria de esta casa, y vendrá el deseado de todas las gentes. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es interesante que durante esta segunda oportunidad, durante este periodo de 70 semanas, Dios envió a Israel mensajeros adicionales, hombres como Ageo, Zacarías, como Malaquías, como Zorobabel, como Esdras y finalmente como Juan el Bautista. Pero los líderes de la nación no prestaron atención a los mensajeros que Dios había enviado, y cuando vino el Mesías no estaban preparados para recibirle. Así que entramos a una nueva etapa en el pueblo de Israel, la etapa número 3. Y esta es la última de las 70 semanas, del año 27 después de Cristo al año 34 después de Cristo. Un periodo de 7 años. Es interesante que Dios vino a este mundo. Dice la palabra del Señor: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del Padre. Dios habitó entre nosotros, hizo su morada entre los hombres. Dios puso su tienda entre los hombres para habitar cerca de los hombres. A los judíos les encantaba recordar los años gloriosos de la nación hebrea. Así que ellos recordaban los años de Salomón. Y es interesante que Jesús en una ocasión dijo: mas yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria
se vistió como uno de ellos. Esto se encuentra en Lucas 12, 27. Y sin embargo, el texto paralelo está en Mateo 12, 42. Y en este texto Jesús dice que Él es mayor que Salomón. Dice Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Es que muchas veces Jesús estuvo enseñando en los atrios del templo, pero los líderes de la nación se le opusieron con ahínco, especialmente hacia el final del ministerio de Jesús. Finalmente Jesús desciende por la cuesta del Monte de los Olivos y entra a la ciudad por la puerta dorada y comienza a enseñar en el templo. Pero es interesante que mientras Jesús, la gloriosa Shekinah, enseñaba en el templo, los judíos procuraban matarlo. Es interesante, por eso dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. En Mateo 21, del 12 al 13, se menciona que ya al final de la entrada de Jesús a Jerusalén, se dice que Jesús entró al templo de Dios y se refirió a él como mi casa. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Entonces Jesús se refirió al templo como mi casa. Jesús estuvo enseñando en el templo, estuvo enseñando en la casa de Dios. Sin embargo, Juan el Bautista anteriormente había dicho que todo árbol que no produjera fruto sería cortado y echado fuera, echado al fuego. Un año más tarde, cuando Jesús vino, Jesús comparó a Israel con una viña. Es interesante que Juan el Bautista comenzó a predicar 6 meses antes que Jesús. Así que cuando Jesús vino a aquella viña, habían pasado 2 años. Por eso dice que Jesús le daría 1 año más de gracia a ver si se producía un milagro, si aquella higuera producía su fruto. Jesús regresó 1 año posterior y dice la palabra del Señor que no había producido fruto. Así que el Señor maldijo a toda esa higuera. Finalmente, Jesús relató una parábola donde Jesús delinea las 3 etapas en la historia de Israel. Esta la encontramos en el libro de San Mateo, en el capítulo 21, los versículos 33 al 43. Mateo 21, 33 al 43. Dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia. Este es Dios el Padre, el cual plantó una viña, la cual es Jerusalén. La cercó de vallado, que es la ley de Dios. Cavó en ella un lagar, que son las doctrinas verdaderas. Edificó una torre, que era el templo, y la arrendó a unos labradores, que es la nación judía, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos, es decir, la primera oportunidad, los mensajeros desde Moisés hasta el cautiverio. Envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos, mas los labradores
tomando a sus siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos. Esta es la segunda oportunidad después del cautiverio, las 70 semanas al pueblo de Israel. Se envió a Ageo, Zacarías, Zorobabel y finalmente a Juan el Bautista. Envió más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Versículo 37. Finalmente, es la última oportunidad, les envió su Hijo, es decir, la encarnación de Jesús, diciendo: tendrán respeto a mi Hijo. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid y matémosle y apoderémonos de su herencia. Y tomándole, le echaron fuera de la viña. Es decir, Jesús murió fuera de Jerusalén y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores malvados? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Es decir, a los gentiles, el Israel espiritual, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Es interesante, mis hermanos, cómo el pueblo de Israel rechazó vez tras vez el tiempo de gracia que Dios había dado. La última oportunidad fue cuando Cristo Jesús vino a esta tierra. Finalmente Jesús lloró frente a Jerusalén y dijo: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, mas no quisisteis? Y entonces, mis hermanos, estas son las tres etapas del pueblo de Israel. En un resumen, la etapa número 1 va del año 1445 al cautiverio babilónico. La segunda tiene que ver con un periodo de las 70 semanas. Y finalmente, la tercera etapa tiene que ver con el envío de Jesús, el Hijo de Dios, que es la última oportunidad, que va del año 27 al año 34 después de Cristo. Finalmente, mi estimado hermano, tú y yo hemos sido llamados por Dios para ser el Israel espiritual, para ser el Israel de Dios. Yo te hago la pregunta: ¿qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Los judíos dijeron: este es el heredero, venid y matémosle y quedaremos con su herencia. Pero nosotros podemos decir y podemos aceptar el reino de Dios y podemos ser ese reino, ese Israel espiritual que rinda su fruto a su tiempo. Finalmente hemos sido llamados por Dios, el Israel de Dios, para llevar este mensaje, para preparar a un mundo para la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y oración en esta ocasión. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias porque tu plan, Señor, siempre ha sido tener un solo pueblo, el Israel del Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento. Un solo pueblo. Ayúdanos, Señor, a ser el verdadero Israel espiritual de Dios, a aceptar las promesas del pacto y a preparar a un pueblo para la segunda venida del Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, es mi deseo y oración.